Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarla. Muchas gracias por compartir con nosotros a esta hora de la mañana. Hola, perdón, todavía estoy con un poco de tos. ¿Está resfriada? Igual que yo, ¿no? Sí, como una semana, todavía no se me pasa. Sí. Pero aquí estamos. Sí, acá ¿Cómo estás, estamos. Mauro? Buenos días. Al pie del cañón, al pie del cañón. Sí. A ver, no le he escuchado hablar respecto de lo sucedido, de lo grave, porque así lo interpretamos nosotros en términos periodísticos, de que haya que ocupar guanacos y lacrimógenas para despejar una vía pública, como es el camino al Andino, por los vecinos que estaban pidiendo, no la regularización de los terrenos, ojo con eso, sino que servicios básicos, que van de la mano con en algunos terrenos, regularización. Se ha tergiversado mucho ese punto, pero básicamente son vecinos y vecinas que no tienen agua, luz y gas y que necesitan que se cumplan promesas, más allá de que sean de otras administraciones, de estas mismas, del municipio. Hay un tema que es responsabilidad también del gobierno como administrador del Estado, Seremi, ¿no? Pero mira, yo creo que no es menor poder analizar lo que tú comentas, porque todo parte también de una historia. El hecho de que claramente los vecinos están pidiendo servicios básicos es algo absolutamente legítimo. Sí. Pero también es cierto que ellos, hace un año ya más o menos, de hecho llegaron a mi oficina, dos de los grupos, porque hay tres grupos que están en el sector andino, y dos de ellos llegaron a mi oficina el año pasado por el tema de los servicios básicos, y ellos muy conscientes de que donde estaban era muy difícil el acceso para un proyecto de servicios básicos. Por ahí partimos, esto partió hace tiempo ya. Entonces, bueno, esto obviamente que como Seremi de Gobierno no tenía las competencias para hacer esta gestión, fue derivada a la gobernación y al municipio para que se hicieran los temas correspondientes y en conjunto con bienes nacionales. ¿Por qué te lo digo y por qué creo que es importante? Porque cuando las personas compran acciones y derechos a un territorio, no son propietarios de su vivienda, y los caminos que por ahí, los caminos que que atraviesan las viviendas son privados y por tanto no pueden acceder a los servicios básicos. Entonces, para gobierno y como tú dices, como para el Estado, es muy difícil poder incorporar un proyecto a un terreno que es de privados. Por eso la importancia de la regularización de los terrenos. Al ser privados no hay cómo meter un proyecto de luz, agua o gas. Ya, pero el proyecto está avanzando, el proyecto está... Ahora está avanzando, sí, mira, sí. De hecho, Bienes Nacionales comenzó inmediatamente una gestión para poder entregar al municipio caminos que cumplieran con el requisito de a lo menos 11 metros, porque también los caminos tienen que tener un requisito, ¿cierto?, de metraje para poder hacer las veredas, instalar los servicios, los postes, etcétera. Eso ya es más técnico, pero Bienes Nacionales hizo el trabajo y ya tiene 25 caminos en el sector andino que fueron entregados al municipio, y creo que justamente el día lunes fue firmada la ficha para que Bienes Nacionales empiece la tramitación del saneamiento de estos caminos. Ya. Así que igual es súper importante que se tenga el antecedente de cómo surge todo esto. O sea, los vecinos también tenían plena conciencia de que esto es un trabajo lento porque amerita mucho trámite. Mucho trámite administrativo. Claro. Ahora, el tema que ocurre el día domingo, sí, yo he hablado con algunos medios, la verdad, por contacto telefónico, y me han sacado también algunas cuñas en otras actividades. Uh-huh. Pero en realidad, decir que ya, o sea, creo que está todo dicho. El intendente se refirió al tema, el gobernador también por su parte. Ahora, mira, yo creo que lo más importante acá es que si hay alguna acción que se aleje de lo que está permitido, que esté vulnerando algún derecho o que no vaya de la mano con las atribuciones que tiene un gobernador provincial, eso tendría que ser investigado por las instituciones que corresponden. Yo creo que nadie discute cuáles son las atribuciones de una autoridad o las atribuciones del gobernador. Yo creo que eso no está en discusión. El punto es, si usted hubiese sido gobernadora de Magallanes y hubiese tenido que dialogar con los vecinos, ¿le hubiese dicho al carabinero encargado del procedimiento, proceda y me despeja la vía como sea? Es que, mira, Mauro, yo creo que estando en la situación es distinto. O sea, yo creo que otras cosas con guitarra. Ya, bueno, entonces en la situación, podrían haber pasado miles de cosas. Podría haber tomado la misma decisión, podría haber tomado una distinta, una mejor, una peor, porque las circunstancias, la verdad que no
da para mucho especular. Ya, ¿por qué no se hizo lo mismo, por ejemplo, cuando los camioneros hace algunos meses nada más cortaron la ruta? Mira, desconozco, cuando estaba el mismo gobernador Homero Villegas o Nicolás Kogler. No, pero es que ustedes están hablando de que da lo mismo cuál sea la autoridad. Es una acción del gobierno, claro. Ustedes son representantes de un gobierno, no es una... porque si vamos a empezar con que lo evalúan a Homero Villegas del Ministerio del Interior, no, ustedes son todos son representantes de un solo gobierno, no hay varios gobiernos chiquititos, hay un gobierno que administra el Estado. Cuando los camioneros Pero se cada uno tomaron... con atribuciones diferentes. Pero están Igual hay representando, que decirlo. pero están representando a un gobierno. Hay una forma de gobernar. Ya, manteniéndonos en esa lógica objetiva, ¿por qué hay tantas diferencias en que cuando los camioneros se toman la ruta no les tiran las fuerzas especiales y cuando vecinos que están pidiendo agua, luz y gas sí les tiran las fuerzas especiales? Son cuestiones iguales. Si hay rutas públicas cortadas. Y esa es la gran razón del por qué se tiró fuerzas especiales y se colocó guanacos y lacrimógenas a vecinos. Sí, pero de acuerdo a la versión entregada por la autoridad, también había personas que estaban agitando el movimiento donde estaban los vecinos. Seremi, ¿usted vio los videos? Sí, mira, según yo tengo entendido, hay más videos que no están todos publicados. Yo vi todos los videos, pero yo tampoco puedo poner en duda la palabra de una autoridad. Ahora, si es que en algún momento hay algún antecedente... Lo escucho. Si hay algún antecedente que demuestre lo contrario, perfecto, pero hasta ahora la versión de la autoridad es que habían agitadores, que hubo algún tipo de agresión verbal también y por lo tanto él tenía que resguardar el orden público. Desconozco si en el paro de camioneros hubo algún agitador o había algún tipo de violencia física o verbal hacia las autoridades. La razón que se ha dado, Seremi, es que el camino público tiene que ser despejado y es público. Más allá de los antecedentes posteriores que se han entregado en el día de ayer en la formalización, diciendo de que había gente que estaba tirando piedras, y la verdad, yo he visto todos los videos que hay, todos, Seremi, todos. No hay Pero mira, pero bueno, el punto es que el gobernador es resguardar el orden público y mantener las vías despejadas. Ya, o sea, ¿usted está de acuerdo con el uso de lacrimógenas y guanaco en este caso? No he dicho eso. Lo que dije es que el gobernador tiene sus atribuciones y él es el encargado de resguardar el orden público y despejar las vías. Si hay algún procedimiento que no estuvo bien hecho, serán las entidades correspondientes las que lo evalúen o tengan que fiscalizar o hacer una investigación. Le vuelvo a preguntar entonces, usted como vocera del gobierno, ¿cree que lo actuado por Homero Villegas en pedir que se despeje la vía con fuerzas especiales, y eso se subentiende con lacrimógenos y guanaco, es un acto que estuvo bien hecho? Ustedes como vocera del gobierno, representante del gobierno, junto a Homero Villegas, que también es representante del gobierno, ¿creen que se actuó de buena manera? ¿Está bien hacerlo así? Mira, si el gobernador encontró que era necesario despejar la vía y dar la orden de que se despeje, se respeta la decisión de la autoridad. Sí, por eso lo avala. No he dicho eso, dije que respeto la pero decisión que toma una autoridad. Seremi, ¿cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema de? Pero ¿sabe cuál es el problema de decir si una autoridad actuó bien o actuó mal? Porque acá hay muchas aristas. Entonces, si tú dices, si tú me pones en la situación, ¿sabe por qué hay tantas aristas? Hay lacrimógenas, hay niños. Pero si ese es el gran punto. Etcétera. Claro, lo que pasa es que Carabineros también tiene protocolos que escapan de las facultades del gobernador. Entonces el gobernador da la orden, pero tampoco le dice a Carabineros cómo hacerlo. ¿Usted me dice que el gobernador no sabía al dar la orden de que Fuerzas Especiales iba a actuar con lacrimógenos y guanacos? Mira, es la información que yo manejo, yo hablé con el gobernador y es lo que hemos dicho desde el domingo hasta hoy día. Él tiene la facultad y tiene la orden de resguardar el orden público y mantener las vías de acceso despejadas. Atendiendo que había más de 60 vehículos que necesitaban transitar por esa vía, dio la orden de despejar y además el antecedente de que habían agitadores que estaban poniendo en riesgo el orden público. Ya, no creen que queda mal, como dijo el presidente de Renovación Nacional, como yo he hablado con gente de su partido, de la Unión Demócrata Independiente, todos en la interna dicen que estuvo pésimo Homero Villegas. En el público, el único que he visto y he escuchado, hoy día sale una declaración de Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional, donde es mucho más directo y critica el actuar de Homero Villegas. En la interna, yo sé que ustedes han hablado, yo no sé si alguien ha hablado con usted. Públicamente yo entiendo que ustedes tienen que salir avalando el acto de una autoridad. Hoy día intendente subrogante, entiendo que Homero Villegas está intendente subrogante, ¿no? Porque se fue el intendente de Santiago ya. Pero en la interna
La gran mayoría de la gente relacionada con el oficialismo dice que estuvo mal Homero Villegas, pues, Seremi. Hay que hacer el análisis de la situación como corresponde, Mauro. Carabineros elaborará algún tipo de informe con lo ocurrido y si hay alguna situación que sea normal, se van a disponer de todas las medidas administrativas correspondientes. Pero en el fondo esa es la situación, esa es la realidad que hay hoy día y yo creo que, bueno, de aquí para adelante, luego del análisis se verá la forma de actuar en futuras situaciones como esta. ¿Sabe por qué le pregunto y le hago la comparación con los camioneros, por ejemplo? Porque tengo la misma sensación con los trabajadores. Hoy día se cumple el día 13 de la huelga de los trabajadores de la embotelladora Coca-Cola y el gobierno no ha dicho una sola palabra. Una sola palabra. No han sido apoyados los trabajadores tampoco por la Seremía, la Secretaría Ministerial del Trabajo, poco apoyo en la Dirección del Trabajo. Hay una huelga legal gravísima, que lleva 13 días, que además provoca desabastecimiento del producto, tengo entendido, pero más allá de eso hay un tema de los derechos de los trabajadores. Y cuando hay un problema con los trabajadores, por ejemplo, de Mina Invierno, uno ve al gobierno muy activo en la defensa y en tratar de solucionar los problemas. ¿Por qué esta diferencia, Seremi? Esa es mi gran duda a esta altura de la mañana. Yo creo que son situaciones que son diferentes. Ahora la Inspección del Trabajo sí ha estado presente con los sindicatos de trabajadores de Coca-Cola y se está resguardando que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Ahora, si es que no había una vocería por parte del Seremi subrogante del trabajo, habría que preguntarle cuál ha sido su posición y cuál ha sido las gestiones que ha hecho hasta ahora en estos 13 días de huelga. O sea, pero se supone que usted es la vocera del gobierno, pues, Seremi. Sí, pero sí, Mauro, yo soy la vocera del gobierno, pero también hay carteras que tienen vocerías específicas. Entonces las gestiones que cada cartera hace, son 19 ministerios, las gestiones que cada cartera hace tienen que ser comunicadas por cada cartera, por la cartera correspondiente. Ya. O sea, está todo normal. ¿Usted cree que está bien? No creo que esté todo normal. Entonces, yo sé que la Inspección del Trabajo está en contacto permanente con los trabajadores de Coca-Cola, se está resguardando que no se vulneren los derechos y que la huelga obviamente esté dentro del marco de la legalidad. Y bueno, el Seremi subrogante de Trabajo, desconozco por qué no ha hecho algún tipo de vocería al respecto. No, dijo que... Pero me imagino que está absolutamente al tanto. Por lo que dice, hemos conversado acá nosotros con el presidente del sindicato, es que él va a tratar de hacer una gestión para ver si el intendente recibe a los trabajadores o si pueden hacer algún tipo de contacto con el subsecretario del trabajo. Perfecto. Si esa está dentro de las demandas de los sindicatos. Pero no lo ha dicho públicamente, eso lo dijo, los trabajadores lo vienen a decir acá, porque nadie de trabajo sale, nadie de gobierno sale diciendo estamos muy preocupados porque hay una huelga que lleva 13 días con gente casi viviendo afuera de una empresa como es Coca-Cola, que es bastante raro. Sí. Es bastante extraño. Voy a hablar con Marcelo para saber cuáles han sido las gestiones y te las puedo comunicar sin ningún problema. Seremi, ¿por qué dice usted que cree que hay un ambiente negativo? Que nada le gusta. ¿A quién apuntaba cuando hace esa crítica? Se la leí ayer, creo, respecto de dice... se anuncia la vía elevada, no les gusta. Se anuncia tal cosa, no les gusta nada. Hay una sensación como el amor está en el aire, Seremi. Usted dice la negatividad está en el aire. Claro, pero mira, esto en el marco de una entrevista que vi al Barómetro en la semana pasada, sale este extracto de aquella entrevista donde me preguntan por las críticas que hacen como a los proyectos de inversión de Magallanes. Y yo digo esto, mira, me llama la atención, dije que en el fondo hay alguna sensación de negatividad, como que uno se presenta algún proyecto, o sea, primero necesitamos proyectos de inversión, presentamos proyectos de inversión, pero a veces no son suficientes. En ese contexto salió esta frase, pero la verdad es que, mira, nosotros como gobierno tampoco nos perdemos, nosotros tenemos que llevar a cabo un programa de gobierno, un programa de inversión regional, y en ese sentido también han habido muchos avances, hay proyectos emblemáticos, bueno, uno de ellos es la vía elevada, también está por otro lado la conexión en Tierra del Fuego que se hizo en obras viales, está el APR, el agua potable rural del Loteo Versalo y Chojo Bueno, que por más de 20 años la gente ahí tampoco tenía servicios básicos y hoy día sí va a disponer de servicios básicos. Está toda también la obra de las
viviendas sociales, que es un proyecto bastante ambicioso por parte del Servio, con más de 4.000 casas para poder terminar con el déficit habitacional en Magallanes. Y en ese sentido nosotros también estamos conformes con lo que se ha ido haciendo. ¿Que hay proyectos de arrastre? Sí, hay proyectos de arrastre, porque son 4 años de gobierno y tú comprenderás que las licitaciones y todo el proceso que requiere un proyecto amerita mucho más que 4 años. Entonces, en el primer gobierno de Sebastián Piñera quedan proyectos pendientes para el segundo gobierno de Bachelet, y después del segundo gobierno de Bachelet quedan también proyectos de arrastre para esta nueva gestión del presidente Piñera. Y nosotros creemos que ahora, en estos 16 meses de aquí a todavía lo que nos queda de gobierno, vamos a dejar proyectos pendientes para la administración que continúe. Sí, es así. Son políticas de Estado, no solamente de una administración. Y entonces hoy día también hay proyectos que se están evaluando. Hoy día entra al core el proyecto de biblioteca y archivo regional. Sí. Todavía está en tramitación y con hartas gestiones por parte del gobierno regional el Museo Nueva Victoria. Por lo tanto, hay obras emblemáticas, y todas las que el gobierno regional actúa como unidad técnica o como entidad de financiamiento para los municipios de las distintas comunas de la región. Oiga, Seremi, esos 2 proyectos que mencionó son tremendos proyectos, son fantásticos, sería una maravilla que se pudiesen aprobar. ¿Qué cree que va a pasar con el de Museo y Biblioteca, que a mí me parece una maravilla y que quedó stand-by a partir de hace algunos días? ¿Y el Nao Victoria lo podremos tener para el otro año, para los 500 años? Eso esperamos. Se está trabajando bastante en poder llevar a cabo las gestiones que amerita cada proyecto. La Biblioteca y Archivo con una financiamiento que es de 3 entidades del Estado, ¿cierto? Subdere, Cultura y el FNR, y en la Nueva Victoria, que tenemos que hacer todo el proceso de licitación y que Bienes Nacionales también pueda regularizar el tema de los terrenos. Así que hay varias entidades de gobierno trabajando en esto para que podamos tenerlo ya para el próximo año. Seremi, que tenga como proyecto emblemático de los 500 años. Sí, pues estaría buenísimo eso como proyecto emblemático. Además, imagínense con los barcos ahí en la costanera. No, sí, sería maravilloso. Maravilloso. Ojalá se pueda avanzar en eso. Seremi, sé que tiene agenda completa como todos los días, así que muchas gracias por la voluntad siempre de conversar con nosotros. Gracias a ustedes, Mauro, que tengan una súper buena jornada. Igualmente. Chao, buen día. Chao. Pausa, volvemos.